Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando afirma que Jesús vendrá pronto? El título de hoy es Jesús vendrá pronto. ¿Pero qué significa pronto? El Nuevo Testamento expresa la idea de que debemos esperar pronto la venida del Señor y lo hace de diversas formas. Dice Filipenses 4, del 4 al 5, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En Hebreos 10, 36 al 37, dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y también dice Santiago 5, 8 al 9, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y también pueden leer Mateo 24, 33, cuando dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Y Primera de Pedro 4, 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En Apocalipsis, la escritura que leíamos ayer, Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 22:7 y Apocalipsis 22:20, cuando juntamos estas tres escrituras dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, la pregunta que ayer decíamos era, ¿qué significa entonces que un portavoz infalible, nada menos que un apóstol del Señor Jesús, que no puede predecir el tiempo, afirme que Jesús viene pronto o que Jesús está delante de la puerta, que se acerca o que viene en breve? ¿Qué quieren decir los autores del Nuevo Testamento con sus predicciones de la cercanía de Jesús? ¿En qué sentido afirman que se acerca? En respuesta a estas preguntas, hay tres frases que se fundamentan en los pasajes bíblicos. Para dar una explicación de cada una, debemos verlas potencialmente cerca. En primer lugar, los apóstoles quieren decir que Jesús está potencialmente cerca. Es decir, Jesús está cerca en el sentido de que cualquier supuesto de tardanza de su parte que creamos, que abriguemos, sería locura. Es como si el apóstol dijera, ustedes saben que no podemos predecir el tiempo de la venida del Señor, porque el Señor mismo no lo conoce, como Él mismo lo dijo en Mateo 24, 36. Y Él nos dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en Hechos 1:7. Por lo tanto, saben que cuando decimos pronto, no estamos haciendo lo que no podemos hacer. No estamos prediciendo lo que no podemos predecir. Antes bien, estamos diciéndoles que está potencialmente cerca, lo cual significa que reemplazar la esperanza de esa prontitud con la presunción de tardanza no les resulta provechoso para su venida y conduce a la destrucción. Cuando digo presunción, me refiero al supuesto infundado de que su venida está tan lejana que no existe peligro alguno de que Él venga mientras bajamos la guardia y dejamos de andar rectamente. Esta presunción pasa por alto el hecho de que la falta de vigilancia
en este momento puede llevar a la completa desatención del resto de nuestra vida, por lo que una supuesta venida lejana nos tomaría completamente desprevenidos. ¿Y en qué se basa esta interpretación de pronto? Pues en la ilustración que hace Jesús de la segunda venida en Mateo 24 del 45 al 51, cuando él dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la advertencia: que nunca presumamos de la tardanza del Señor. Es decir, nunca presuman que ser negligentes en lo espiritual y bajar la guardia no va a sorprenderlos con su llegada. Esperen siempre en su pronta llegada y vivan con ella en la mira. Decir que la venida de Jesús está cerca cuando no sabemos cuándo vendrá significa que Él está potencialmente cerca, y cualquier otra presunción de lo contrario es peligrosa. Ahora, ¿qué significa holísticamente cerca? En segundo lugar, los apóstoles quisieron decir que Jesús está holísticamente cerca, es decir, como parte de un todo. La visión unificada del fin de los tiempos es que Él está cerca, porque a la luz del todo, el fin, los postreros días, ya están aquí. Si se consideran como un todo, el fin ya ha comenzado. Cuando decimos que Jesús y los apóstoles no sabían cuándo acontecería la segunda venida, decimos que el futuro que Dios les permitió vislumbrar era como una sucesión de montañas que parecen una sola cadena montañosa. Ese rango telescópico de crestas montañosas que parecen una sola es a lo que me refiero como un todo, una visión unificada del fin del tiempo. La perspectiva profética para describir esta manera de ver el futuro es ver la realidad distante y la realidad cercana como una sola. Y uso la frase holísticamente cerca en lugar de proféticamente cerca, porque podría despertar más claramente en nuestra memoria la idea de la segunda venida como parte de una visión telescópica o reflejada de una sucesión histórica que es vista como un todo. Pero debemos de entender que vivimos en la consumación de los siglos. Ya hemos señalado que los postreros tiempos empezaron con la primera venida del Mesías. Dice en Primera de Pedro 1:20 al 21, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. También dice en Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Hebreos 9:26 también dice, ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. O sea, esto implica que la visión de todo el periodo entre la encarnación y la segunda venida es una gran cadena montañosa con muchas montañas y picos que los apóstoles vieron en baja definición. A ellos les fue concedido saber muchos detalles, pero muy poco acerca del calendario general. Ellos vieron el fin como una realidad a grandes rasgos y hablaron de ella holísticamente como un suceso cercano,
porque como un todo está cerca. Ese todo cercano incluye la parusia, la venida de Jesús. Por tanto, también está cerca, cerca como parte del todo que ya ha comenzado. Si comprendemos que la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión por un lado y la parusia, la segunda venida por el otro, son en esencia inseparables y constituyen en un sentido real un solo suceso, un acto divino que Dios separa únicamente por su misericordia en su deseo de dar la oportunidad a los hombres de creer y arrepentirse. Entonces podemos ver que en un sentido muy real, lo postrero es siempre inminente. Ahora que ha ocurrido lo primero, y fue cierto y lo es aún afirmar que la parusia está cerca, y en efecto lo está, de modo que lejos de ser un error vergonzoso por parte de Jesús o de la iglesia primitiva, en realidad es un componente esencial de la fe de la iglesia. Desde la encarnación, la humanidad ha vivido en los últimos días. Por eso grábate muy bien esto. La tardanza no es tardanza. La perspectiva holística de los sucesos futuros tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron repetidamente acerca del día del Señor como cercano, cuando en realidad veían sucesos separados por periodos desconocidos de tiempo. Hablaron de manera holística, vieron lo cercano y lo distante como uno solo. Dice Isaías 13:6, aullad porque está cerca el día de Jehová y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En Joel 3:14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. En Abdías, el versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sofonías 1:14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Si nos sentimos tentados a decir que estas promesas fueron imprecisas porque algunos aspectos del día del Señor tardaron, Habacuc pone freno a nuestra presunción. El Señor comunicó por medio de Habacuc palabras de advertencia en contra de hablar neciamente acerca de la tardanza de la obra del Señor. Él dijo en Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Algo que impresiona acerca de estas palabras es que consideran la demora, la tardanza, desde un punto de vista que no es tal desde otro punto de vista. O sea, en un sentido más literal dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. En Habacuc 2:13, en la nueva versión de las Américas. Ahora, puede que tarde, pero no demorará. Puede que tarde, pero no tardará. La versión Reina Valera antigua lo traduce de esta manera. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. De hecho, en su tardanza se apresura al fin. Pero, ¿qué significan estas declaraciones paradójicas aparentemente contradictorias? Significan que desde la perspectiva humana, la llegada del futuro de Dios puede parecer lento. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, es tan bien programada que puede decirse que se apresura, a pesar de que se percibe como lentitud. De hecho, no hay demora de ninguna clase,
Cuando los profetas y los apóstoles vieron holísticamente el futuro de Dios, ellos sabían que cada parte de lo que veían estaba señalado y desencadenaba el fin. Y puede que desde el punto de vista humano pareciera tardar, pero en realidad no tardaba. Antes bien estaba y está cerca, holísticamente cerca. Te vuelvo a repetir, desde la perspectiva humana, la llegada del futuro de Dios puede parecer lento. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, está tan bien programada que puede decirse que se apresura. Está divinamente cerca. En tercer lugar, lo que los apóstoles querían decir es que Jesús está divinamente cerca. Es decir, desde la perspectiva divina, el periodo entre la primera y la segunda venida de Jesús es muy breve. El apóstol Pedro introduce esta idea de cercanía en respuesta a los burladores que ya desde su época ridiculizaban el hecho de que transcurriera tanto tiempo sin que regresara el Señor. O sea, se burlaban de lo que decían acerca de la segunda venida del Señor. Y dice Pedro en segunda de Pedro 3 al 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y después de recordarles, Pedro, a los burladores que la historia no está tan estática como ellos piensan, a la luz de la creación, del diluvio y del juicio final, en segunda de Pedro 3, del 5 al 7, él les da un fundamento de lo que se llama divinamente cerca. Y él dice en segunda de Pedro 3, 8 al 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 9 habla de nuestra actitud y de la terminología que usamos. No llamen tardanza al retraso que Dios ha planeado. Llámenlo paciencia. No ridiculicen el cronograma de Dios como si su promesa de venir pronto fuera una fábula. Esto es lo que dice en segunda de Pedro 1:16. Antes bien den gracias porque su promesa de misericordia y de paciencia se está cumpliendo a la perfección. El Señor es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento en segunda de Pedro 3:9. La frase para con nosotros significa para con los creyentes. Y por ende, todos los creyentes, todos los elegidos, como ahí dice en segunda de Pedro 1:10, la palabra ninguno, en la frase no queriendo que ninguno perezca, se define por el significado de las palabras. Dios es paciente para con nosotros, por tanto Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, es decir, ninguno de los que somos elegidos. El problema con interpretar las palabras de Pedro como si Dios retardara la segunda venida por su deseo de que todos los seres humanos sean salvos, es que cuanto más se demore, más personas se pierden, porque en cada generación hay muchos que no se arrepienten. Dios no desconoce este hecho. Por lo tanto, la lógica del versículo fallaría si el apóstol quisiera decir todos los seres humanos, porque la lógica del versículo supone que la tardanza
está motivada por el deseo divino de que nadie se pierda. Y a fin de sustentar esta amonestación acerca de nuestra actitud y de nuestra terminología, Pedro introduce el concepto de divinamente cerca, cuando dice, para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y para resaltar la solidez de lo que está planteando, veamos el cálculo que podría hacer algún burlador insistente. Supongamos que Pedro escribió esta carta 30 años después de la ascensión de Jesús al cielo. Esos 30 años serían el 3% de 1000 años, puesto que 1000 años son como un día. Eso significaría que 0.72 horas o 0.03 por 24 horas en un día han transcurrido desde que Jesús ascendió al cielo, 45 minutos. O sea, no es una demora significativa. O, desde una perspectiva del siglo XXI, 2 días no constituyen un retraso significativo. En esencia, Pedro introduce el misterio de la relación de Dios con el tiempo. La Biblia no es un manual acerca de la teoría de la relatividad de Einstein. No ahonda en la relación científica entre espacio y tiempo. La teoría de la relatividad debería ser mínimo, hacernos humildes e impedir que usemos nuestra frágil comprensión del significado del tiempo para dar juicios acerca de predicciones bíblicas, porque muchos científicos señalan que el tiempo de hecho es elástico y que puede estirarse y encogerse por el movimiento. Y no solo eso, sino que el tiempo realmente transcurre con mayor rapidez en el espacio, donde la gravedad de la Tierra es más débil. En resumen, el tiempo, el espacio y la gravedad son realidades que están interrelacionadas y son interdependientes. Ahora, esto por sí solo debería ponernos a pensar. Nuestra propia percepción del paso del tiempo o nuestro cálculo del tiempo es difícilmente un criterio firme o confiable para emitir un juicio acerca de la validez de los conceptos escatológicos que Jesús y Pablo enseñaron. Lo que hemos aprendido acerca del tiempo a partir de la teoría de la relatividad junto con la exploración del espacio sugiere que, en vista de que el tiempo, el espacio y la gravedad son interdependientes, sin importar lo que otros puedan decir, la eternidad o el cielo deben ser muy diferentes de la tierra en todo el asunto relativo al tiempo. Y puede demostrar incluso que los autores bíblicos hablaron en términos que excedían su capacidad de comprensión. Cuando Pedro señaló con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No obstante, también Pablo dice en un tono provocador que Dios predestinó una sabiduría oculta antes de los siglos para nuestra gloria. En 1 Corintios 2:7, 2 de Timoteo 1:9 y en Tito 1:2. En otras palabras, en cierto sentido, Dios existió antes de los siglos, es decir, antes del tiempo. Pedro sugiere que esta relación misteriosa entre Dios y el tiempo debería disuadirnos de ridiculizar la cronología de sus profecías. Si Jesús y los apóstoles afirman que la venida de Cristo está cerca, pues se acerca, está delante de la puerta o es pronto. Cuando reconocen que no saben cuándo viene, nosotros deberíamos considerar el hecho de que la perspectiva divina es parte de lo que da significado a sus palabras. Jesús está divinamente cerca y su venida está cerca, al menos en 3 sentidos. Pongan mucha atención. Si tenemos en cuenta los indicadores que nos dan Jesús y los apóstoles,
no les achacaremos falta alguna por hablar de la venida del Señor como cercana, inminente y pronta, y tendremos en cuenta la premisa consensual según la cual ninguno de ellos sabía cuándo Jesús iba a regresar. Con este indicador en mente, prestaremos atención a la advertencia de Jesús contra toda presunción de tardanza como una actitud peligrosa en Mateo 24:48, en Lucas 12:45 al 46, y llegaremos a la conclusión de que la segunda venida está potencialmente cerca. No ridiculicen el cronograma de Dios como si su promesa de venir pronto fuera una fábula, un cuento. Antes bien, demos gracias, porque su promesa se está cumpliendo a la perfección. Prestemos atención a la perspectiva profética del Antiguo y del Nuevo Testamento, que considera los postreros tiempos, que incluyen la primera y la segunda venida como un todo unificado que ya ha comenzado, y llegaremos a la conclusión de que Jesús está holísticamente cerca, y asimismo consideraremos seriamente el recordatorio de Pedro acerca de que para Dios 1000 años son como un día, y llegaremos a la conclusión de que Jesús está divinamente cerca. Y todo esto nos lleva a la pregunta: ¿qué implica si acaso esta visión de cercanía respecto a una venida de Jesús en cualquier momento? ¿Qué implica? Por eso necesitamos entender, escucha esto, eso lo veremos mañana, acerca de qué debe suceder antes de que el Señor venga. ¿Qué debe suceder antes que el Señor venga como una señal mayor? Este es nuestro tercer paso en nuestra búsqueda de una respuesta para la pregunta. ¿Enseña el Nuevo Testamento que Jesús viene en cualquier momento? El tercer paso busca presentar algunos sucesos que faltan por cumplirse antes que venga Cristo. ¿Pero cuáles son? ¿Qué es lo que dice la palabra? Bueno, mañana estén muy atentos, porque el título será ese: ¿qué debe suceder antes que el Señor venga? Específicamente, por hoy, quédate con esto: Jesús vendrá pronto. ¿Y qué significa pronto? Espero que lo hayas entendido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y ayúdanos a entender lo que tú quieres que entendamos, Señor, acerca de tu segunda venida. Que no creamos de fábulas, de cuentos, que muchas veces lo único que hacen es tratar de debilitar la fe, Señor. Lo único que quieren provocar es de que no entendamos lo que tú nos hablas en tu palabra. Tú hablaste muy claramente de cuándo sería y cómo serían las señales. Y lo que estamos viendo son señales, dolores de parto, como tú los llamaste antes de tu venida. Y se está cumpliendo todo. Por eso no podemos decir, como decían aquellos burladores, como lo explica el apóstol Pedro, burlándose de que pues nada había cambiado y de que se hablaba de que tú venías y no venías, al igual que hoy cuando se le habla a la gente de la venida tuya. Porque como no sucede nada, como pecamos y no suceden consecuencias inmediatas, creemos que tú no juzgas y no castigas, pero no nos damos cuenta que es tu misericordia la que nos da margen para arrepentirnos, porque es tu paciencia, tu misericordia, la que nos guarda, Señor, la que nos das cada día, tus misericordias nuevas cada mañana, para que nos arrepintamos, porque como tú lo dices en Hechos 17:30, tú nos perdonas los pecados de ignorancia, pero ahora mandas a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este es el tiempo del arrepentimiento. Qué mejor que ahora que estamos por concluir este año 2023 y comenzar el 2024, porque
En realidad ninguno de nosotros sabemos si llegaremos. No sabemos si vamos a vivir mañana o no, porque nuestra vida es como la neblina. Pero debemos anhelar tu venida, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos contigo, Señor, porque muertos una vez y después el juicio. Señor, que estemos preparados anhelando tu venida para cuando llegue ese momento. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.